Hola amigos, en esta última parte del proyecto COVID-19 vamos a ver el tema de cómo se crean los gráficos. A ello pues entramos en WinDev, abrimos el proyecto. Esta es la parte que vimos el otro día. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver el tema de los gráficos. El formulario de los gráficos pues básicamente tiene un código país, un ticket box del nombre, un EDT del nombre del país, un EDT con la fecha de inicio de la pandemia y una opción para seleccionar el tipo de gráfico que queremos. Aquí abajo tenemos el gráfico. Entonces, bueno, dentro de la descripción del código país, pues código país, de país código, no tiene nada en especial. Igualmente para el nombre y para el inicio de la pandemia. Lo único que aquí pues sigue, está colocado que es tipo fecha con el formato día a día, mes, año. No hay ningún código en ninguno de los editbox. Podemos ir con el F2 directamente. Y dentro del option sí que tiene que haber un código que básicamente es que cuando se modifica se llama esta función a este procedimiento local graficar, que es el que se encarga de hacer el gráfico. El gráfico en principio es un tipo gráfico normal, tipo simple, de tipo línea. Tiene una serie de condiciones, pero son muy normales, son las condiciones que casi vienen por defecto. Y de hecho luego en el menú contextual del gráfico se puede cambiar. Nosotros vamos a utilizar una serie para los datos. Esto de la serie nos permite comparar, por ejemplo, si quisiéramos una serie para un país, España, otra serie para otro país, Argentina, otra serie para otro país, Estados Unidos, otra serie para Italia, nos permite hacer, siempre y cuando pongamos el primer día de contagio, lo inicializamos adecuadamente, como las curvas van variando de cada país. Pero claro, hay que marcar el primer día de contagio como inicio de la pandemia en el país. Vamos a ver el código que se ejecuta al principio. En el evento inicialización del formulario de WinGráficos 2, ¿qué hacemos? Pues cogemos de WinRegistros, aquí estamos haciendo, llamando al formulario anterior, al formulario que le llama, y saca de país código. De esta forma estamos traspasando la información de este formulario. Podemos ir a él con al F2. Aquí tenemos los edit box de este formulario, que es el WinRegistros 1, y dentro de este código vemos que abre el WinGráficos 2, que es el que estamos viendo ahora mismo, y donde en EDT país código sacamos la información de EDT país código, pero del formulario anterior. Lo mismo hacemos con el nombre del país, EDT país nombre, y lo mismo hacemos con el primer día de epidemia. Es decir, estamos sacando la información de WinRegistros 1, que es el formulario padre de este formulario WinGráficos 2, y como está activo nos permite sacar la información. Cuando los formularios son padre e hijo, esto está permitido. Cuando los formularios son de tipo hermano o no hay relación, es más complicado, porque puede ser que el otro, que WinRegistros 1, el formulario teóricamente padre, por decirlo así, entre comillas, desde el que queremos sacar la información, puede estar o no estar activo. En este caso sí va a estar activo porque es el que se encarga de llamar a WinGráficos 2. Bien,
Y una vez que tenemos la información de código, nombre y día 1 de la epidemia, utilizamos la función flog graficar. Si vemos aquí dentro de gráficos, básicamente solo tenemos esta función. ¿Esta función qué es lo que hace? Bueno, declara tres variables, en el int nrows de tipo entero y un rdato de tipo real. A continuación, ¿qué hace? Borra el gráfico. Lee todos los registros que hay en WinRegistros 1. Recordemos que WinRegistros 1 es el formulario padre que llama a WinGráficos 2, que es el formulario hijo, en la tabla rex. A continuación, hace línea desde línea 1 hasta nrows, hasta la última línea de la tabla. Y mira, según el radio dato que hayamos puesto, el tipo de gráfico, el dato que va a sacar va a ser los casos, rdato serán los casos, o rdato serán los casos totales, o el número, el código de factor de crecimiento, ese índice, los fallecidos en el día o los fallecidos totales. Una vez que tiene el dato, pues lo que hace es añadirlo al gráfico con esta función gr_data. Chartgraph es el gráfico, la serie 1 en el int y rdato. En la categoría, en esta función, category label, pues marcamos que es dentro en el int el string build y fabricamos pues eso, día 1 de la epidemia, día 2, día 3, etcétera. Este es el bloque de código que se ejecuta de forma iterativa para cada una de las líneas. En cada una de las líneas va a añadir el dato en la serie 1 el día que sea, que va a marcar desde 1 hasta el número de líneas de la tabla, el dato que estamos escribiendo que queremos ver. Dependiendo del radio dato, va a coger cualquiera de estos datos que estén aquí puestos. Y luego al final, pues básicamente hacemos que la gráfica tenga un tipo de línea un poquito más gruesa. Marcamos el 3. Y por último, llamamos a la función grdraw con nuestro gráfico, el chart_graph1, que es la que se encarga realmente de graficar la información. Una vez que se ha procedido a ejecutar este procedimiento, esta procedura, nos aparecerá aquí la función. Vamos a verlo de nuevo. Como aquí le he hecho un go y realmente el formulario padre, que es en este caso WinRegistros 1, no está creado, ¿qué ha ocurrido? Pues que me dice que ese control es desconocido. ¿Por qué? Porque he llamado a WinGráficos 2 sin haber pasado por WinRegistros 1. Entonces aquí básicamente le digo OK. Lo que tengo que ejecutar es el proyecto desde el principio. Y entonces sí, aquí ya sí que me puedo ir a datos país, buscar el tipo de datos del país que quiera. Y aquí sí ya me voy a la pantalla de gráficos, donde como el formulario anterior sí que existe, me está cogiendo toda la información y me está enseñando en el gráfico. Toda esta información que está aquí en el formulario de detrás, entre ello el
código país, el nombre, fecha de inicio de pandemia, es lo que me está poniendo en este otro formulario. Me lo está cogiendo de aquí y me lo está traspasando acá. Esto aquí y esto aquí. Y por ende, toda la información que está aquí dentro de todo de esta tabla, hasta el final, toda esta información me la está colocando en el gráfico. Toda esta información me la está colocando aquí en el gráfico. Está sacando la información de la tabla según el dato que yo le estoy indicando aquí. Cuál es el dato que yo quiero, va a coger los casos, la sumatoria de los casos, el factor de crecimiento, etcétera. Y es lo que me exhibe aquí en el formulario. He hablado del menú contextual y es este de aquí, donde podemos cambiar el tipo de gráfico. Podemos decirle que tenga zoom hacia un lado o hacia otro, o incluso en grande, en vertical. Bien amigos, pues ese es con el tema de los gráficos. Con esto, en principio, el proyecto COVID-19, pues hemos terminado de ver todas las pantallas y todos los formularios. Si hay cualquier duda, pues déjamelo en los comentarios e intentaré aclararlo lo antes posible. Un saludo y nos vemos en la siguiente edición.